Bueno, Shalom Alejem, bienvenidos, Shiur, Perashat, semana Perashat Toldot, Toledo. En esta Perashat, al principio, la Torah empieza a hablar de que Yitzhak Avinu se casó con Rivka y no podían tener hijos. Vayetar Yitzhak la Hashem lenojach ishto ki akarai, vayatar lo Hashem atar ishto. ¿Sí? Lo primero que trae la Torah es que hicieron mucha tefilá para poder tener hijos, Yitzhak y Rivka, y Borei Olam les concedió al final vayatar lo Hashem. Lo primero que dicen Chazal, que la palabra atar, vayetar, atar es como el ayón de una pala. Es como el rastrillo que se utiliza para dar vuelta a la tebuá, que agarran la tebuá de una manera y la dan vuelta, o pueden aventar con eso. Entonces, así como una pala da vuelta una cosa de un lado para el otro, así también la tefilá tiene fuerza de dar vuelta una cosa de un lado para el otro, ¿sí? Cambiar una situación. Pero los Mefarshim traen que esta insistencia de Yitzhak y de Rivka para tener hijos tuvo un resultado negativo. ¿Por qué? Porque traen Jamim que Bemet, Abraham Avinu tenía que haber vivido 180 años. Igual que Yitzhak vivió 180 años. Pero por cuanto que Borei Olam le había dicho a Abraham Avinu, Tikaber Beseba Tova, ¿sí? Va a tener un fallecimiento tranquilo, vamos a llamarlo de esta manera, era que Borám le había prometido que no iba a ver a Esab Yotze le Tarbut Ra, porque si el abuelo iba a fallecer sabiendo que tenía un nieto Rayá, entonces la muerte de Abraham Avinu no hubiese sido una muerte tan calma, porque iba a irse con la preocupación de que tiene un nieto, lo Alenu Rayá como Esab. La insistencia de la tefilá de Yitzhak hace que Borei Olam le tiene que conceder ese pedido y se adelantó todo 5 años. Entonces, para que Bar Binnan, Abraham Avinu, no vea a Esab y Yotze de Tarbut Ra, se tuvo que adelantar la muerte de Abraham y en lugar de que viviera 180, igual que como vivió Yitzhak, Abraham Avinu terminó viviendo, ¿sí?, solamente 175, 5 años antes. Los Mefarshim traen todo una gematría porque de dónde salen los 5 años exactos de diferencia entre una cosa y otra. Roim, que a veces cuando Borei Olam determina ciertas cosas, ¿sí?, a veces, si bien uno no las entiende, pero por lo menos se trata de aceptar. No de entender, pero sí de aceptar. Y escuché hoy que Rabbi Derman dijo, Am Israel se había decretado Brit Ben Abetarim, ¿sí? Porque Abraham le había anticipado a Abraham que su descendencia iba a ser un She'ibud 400 años. Ahora le más, ¿cuánto duró el She'ibud Mamash? Duró 210. ¿Sí? ¿Dónde están esos 190 años? Entonces dicen Jajamín, ¿cuánto esperó Abraham Avinu tener hijos? 100 años. ¿Najón? 100 años esperó Abraham Avinu. ¿Cuánto esperó Sará? 90. Los 100 años de Abraham más los 90 años de Sará que sufrieron esperando tener hijos, y Borei Olam esos años de sufrimiento se los computó para quitarle a su descendencia de que sufran en el She'ibud. Entonces, de los 400, los 100 de Abraham más los 90 de Sarai y Menú fueron los que le descontaron que sufra la descendencia. Y ahora uno dice, pobrecito Abraham, no tiene hijos, está esperando esto, lo otro. Todo ese sufrimiento que está sufriendo le está ahorrando a otra cosa que va a pasar en el futuro. Entonces uno dice, pero pobre, mirá que lo que le está pasando, mirá que le está esperando tanto tiempo. Uno no sabe esto que es sustituto de qué. Esto que te está ahorrando en otro momento. Entonces a veces uno dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le pasa a fulano tal cosa?
La verdad, Abraham Avinu le ibas a preguntar, ¿él sabe? No, no sabe. No sabe, realmente no sabe. Pero a la larga, a veces ahora, más tarde, más temprano, a veces uno lo descubre. Inclusive dice más, miren este Heshbon. Isaac Avinu, ¿sí? Trae el pasuk, Baí Kizaken Isaac Batejaena Enav Mereot, ¿sí? Cuando Isaac fue Zaken, ahí sus ojos se debilitaron de ver, quedó ciego. Uno de los motivos por el cual Isaac quedó ciego, trae los mefarshim por cuanto que en la Akedat Isaac él vio la Shejina. Vio Mamash a la Shejina, la divinidad Mamash. Y es yadúa que una persona que ve a la Shejina no puede vivir, tiene que morir. ¿Ok? Entonces, por eso es que quedó ciego, porque un ciego, Hashub Kemet. Entonces, en lugar de matarlo Mamash, quedó ciego. De esa manera es como que complementó aquello que era el decreto del Shammai. Ahora uno va a preguntar, pero escúchame, si es así, ¿cuándo se tenía que haber quedado ciego? Miyad, cuando fue la Akedat Yitzhak, en ese momento tenía que haber quedado ciego. El paso dice, ahí quizá que en Yitzhak va a dejar en Miraot. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hizo 23 años que tuvo de regalo de poder ver? Entonces dice el Mefarshim que cuando es que nació Isaac, Esav y Jacob, ¿sí? Ben Shishim Shana Beled de Totam, cuando llegó a los 60. ¿Sí? Shishim Shana, para muchas shitoyas se considera Zaken. Entonces, todo tiempo que no tenía hijos, Isaac, Hashub Kemet, ¿por qué? Porque no tiene hijos. Entonces él está cumpliendo esa que será de haber visto la Shejina y considerarse muerto por no tener hijos. Cuando él insiste en la tefilá y ahí tiene los hijos, ya no es más Hashub Kemet. Si no más Hashub Kemet, ahí recién viene, ¿sí?, de quedarse ciego, Zaken Ishak, que ya tenía 60 años, Batejaena en Av Mereot, y ahí quedó ciego. Significa de que si estos hijos hubiesen nacido antes, ¿qué hubiese pasado? Isaac hubiese quedado ciego antes. Entonces, pero esa espera, pero yo estoy pidiendo tefilá, no me lo contestan. Bueno, te estamos ahorrando de que vos no te quedes ciego antes de tiempo. Pero yo no me contesta. No te contesta por tu bien. No te está contestando por tu bien. ¿Por qué? Porque eso que no te está respondiendo hace que vos puedas postergar todo esto y más. Y me dicen Jajamín, más todavía. Se calcula el Sheibud desde el nacimiento de Isaac. Pero ¿cuándo empezó el Sheibud Mamash? En el momento que terminaron de morir todos los Shebatim. Cuando el último que murió fue Leví, y de ahí comenzó el Sheibud, ¿sí? De ahí fueron los 210 años que Amisrael sufrió en el Galut. Si los hijos de Isaac hubiesen nacido, por decir, 20 años antes, entonces Jacob hubiese nacido 20 años antes. Los Shebatim hubiesen nacido todos 20 años antes. Todo se hubiese adelantado. Si se hubiese adelantado, Leví, el último de los Shebatim, se hubiese muerto antes. Y el Sheibud hubiese empezado antes. Entonces esto que ayer no te respondió inmediato, atrasó todo el Sheibud. Y hizo que eso de alguna manera se comprima el tiempo. De ahí, Mikana Tarroe, de que muchas cosas que suceden están anticipadas, ¿sí?, por un Heshbon del Borei Olam. Que a veces Borei Olam, si bien sí sabe lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, pero a veces él tiene un Heshbon un poco más meduyak, más exacto. Hay un Rab, que es el Rab de Suiza, ¿sí?, de Zurich, que se llama Rab Shalom Brach, y hace cosa de más o menos 16 años atrás, creo que el año 2009, hubo una crisis muy grande mundial, ¿sí?, económica, muy fuerte, y eso, Barmina, mucha gente cayó en esa época de lo que había sucedido económicamente. Entonces le fueron a hablar a Rab, a preguntarle acerca de lo que estaba sucediendo. Entonces él les contó una historia personal. Dice que hace muchos años atrás, el papá de él, creo que el papá o el abuelo de él, era un jajam, un rab, en la ciudad de Lemberg. Lemberg es una ciudad de Europa. Y era una persona que tenía mucho dinero. Y él se le presentó una oportunidad de comprar un edificio
comprar un edificio. Entonces dijo, yo voy a comprar un edificio, tengo plata para comprarlo. Con ese edificio lo rento, lo alquilo los departamentos. Y con esa plata se puede sentar, como dice la Torah, a la boda, ¿no? Se dedicarse tranquilo al estudio Torah, una persona que sabía mucho. Dijo, con eso tiene recursos, con recursos ya está tranquilo, no tiene que ir a trabajar todos los días, ya tenía las rentas, que de la renta podía vivir y listo. Cuando estaban haciendo todos los documentos para terminar de hacer la compra del edificio, vino ahí, fue en 1929, la Gran Depresión, ¿sí? Mundial, que hubo, ¿sí? Se llamó así la Gran Depresión, que hubo una crisis económica pero terrible, inclusive la plata que uno tenía pasó a no valer nada. Y él, antes de comprar ese edificio, cuando estaba todo listo para hacer la escritura y llevárselo, se quedó sin un peso, se quedó pobre de un día para el otro. La plata, el valor del billete dejó de tener ningún tipo de sentido. No pudo comprar nada. Y no tenía de qué vivir. Entonces, pero necesitaba para mantener a la familia. Entonces a él le ofrecieron un trabajo de Rabbanut en una ciudad llamada Dimburg, que quedaba en Alemania. Entonces, bueno, no le quedó otra que tomar ese puesto de trabajo, tuvo que mudarse de donde estaban viviendo ahí en Lemberg, se fueron hasta la ciudad de Dimburg en Alemania y estuvo ahí. En el año 39, pero antes que empiece la guerra, a este hombre le hicieron muchas tzarot. Los alemanes mismos le hicieron tzarot, pero terrible. Antes de que empiece la guerra, antes de que empiecen los campos de concentración, antes de que empiece todo. La pasó muy mal él y la familia de él, la Keilah, todo. Entonces, cuando sucedió esto, agarró él, después que él había vivido lo que vivió, no le quedó otra, agarró, se mandó a mudar. Agarró lo que tenía, se fue a vivir a Suiza. Se fue a vivir a Suiza con la familia. Y ahí lo contrataron de rabbi en Suiza. Y él se salvó de toda la guerra, se salvó de los campos, se salvó de todo por haberse ido allá. Entonces, dijo, ustedes me vienen a hablar a mí de que hay un problema ahora de economía, una crisis económica y todo. Pero esta crisis económica, nosotros en la familia ya la vivimos y fue la salvación de la familia. Porque de hecho, cuando vino la Gran Depresión, perdió el dinero, cuando perdió el dinero se tuvo que ir a Alemania, en Alemania la pasó mal antes de la guerra, eso hizo irse, que se vaya a Suiza, y en Suiza ahí se salvó de toda la guerra, se salvó de toda la familia. Entonces dice, las crisis que hay, pues uno no sabe cómo son las vueltas de la vida y qué es lo que se está manejando, cómo maneja las cosas por atrás. Y esto por ahí es muy, muy actual a lo que nosotros nos toca vivir, porque uno escucha a la gente, ¿no?, en la calle. Y hay todo tipo de relatos. ¿Sí? Porque vamos a ser sinceros en los relatos que escuchamos. Hay quien llora y hay quien llora. ¿Sí? Están el que llora y Behemet, llora porque las cosas le están yendo realmente mal, porque no vamos a hacer, se llora porque por ahí uno lo va a escuchar y decir, pero escúchame, vos sabés que yo no llego ni a fin de mes. Y no tengo, como dicen, no tengo un canuto, no tengo una media con dinero guardado para sacar. Y hay gente que realmente lo está pasando. Hay otros que lloran por llorar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque lloro ahora porque pues en menos de un mes ya estoy en Punta del Este y ya tengo organizado el viaje y para viajar y para recorrer y para hacer. Pero llorar. Porque la verdad, sinceramente, muchos que lloran, pero después lo ves en el casino jugando una fichita. ¿Sí? Si te plata para ir al casino, entonces no me vengas a llorar la carta ahora porque te está yendo mal. Ah, no, pero estoy tocando de los ahorros. Baruch Hashem que tenés ahorros. ¿Vos tenés plata guardada? Sí, yo no tengo plata guardada. Te felicito por guardar. ¿Sí? En algún momento alguien te la dio para que la guardes. ¿Sí? Porque si la guardaste porque alguna vez la ganaste. Hay gente que no tiene guardada. Entonces, primero de todo, ¿sí? A veces aceptar que las cosas te llaman. Yo se lo dije a una persona que quiero mucho. Me dijo, no, porque yo estoy cambiando plata. Hace varios meses que lo único que hago todo el tiempo es vender dólares. Y que te felicito que vos tenés para vender. Hay otros que no tienen para vender. Entonces vos tenés que enfrentar ahora esta crisis, que evidentemente hay una crisis, la vemos, o sea, se siente. No hace falta ir a ser muy, muy jaján para ver. ¿Hay una crisis? Sí, hay una crisis. Pero algo que vos tenés de dónde vender. Entonces a veces una persona, como hacen las hormigas, ¿qué hacen las hormigas? Acumulan alimento para pasar el invierno. ¿Sí? La famosa la hormiga y la oruga, ¿no? Como dicen, que está esta que le quiere sacar lo que el otro hizo. ¿Sí? Pero la hormiga juntó y con eso tiene para pasar el invierno. A veces porque nos da
para que tengamos, porque va a venir un invierno, y que tengamos para pasar el invierno también es un regalo. Yo sabía que iba a venir una crisis, y te había dado para que vos guardes, para que puedas pasar esa crisis, y que después te puedas reponer. Bueno, entonces está el que Baruch Hashem te dieron para pasar esa crisis. Baruch Hashem que la tenés. ¿Sí? Obvio que uno trata de hacerlo mejor y busca todo tipo de alternativas para resolver, pero Baruch Hashem que estamos hoy en día y que nosotros podemos, ¿sí?, enfrentarnos a las cosas. Yo hoy tenía muchas cosas para hablar, pero dije con lo que sucedió ayer, con esta tragedia que sucedió ayer, yo creo que a todos, cuando uno lo ve de cerca, me dice, la verdad, mira, hoy conversaba con una persona que estaba en Israel. Me dice, mira, nosotros porque estuvimos en un viaje y todo, y les tocó viajar al sur, y fueron a ver lo que era Kfar Aza y todos esos lugares y todo. Me dijo, la verdad es muy fuerte verlo en persona, ¿sí? Ver el lugar, ver el cementerio de coches, ver lo que sucedió ahí, las historias, los relatos, etc. Eso sucedió y ahí no murió una criatura, murieron decenas, ¿sí? Y de chicos, de hayalim, de personas y todo. Pero nosotros desde acá por ahí lo vivimos tan cerca, si bien lo vimos, hay cosas que las vimos con nuestros propios ojos, pero a veces cuando a uno lo toca más de cerca, hay gente que uno conoce, que convive, etcétera, es más difícil. Pero bueno, las cosas suceden y eso a uno lo hace reflexionar demasiado, lo moviliza bastante. Y nos surgen un montón de preguntas, un montón de cosas que nos preguntamos a nosotros mismos, y eso preguntamos a gente por ahí más grande que nosotros. Entonces a veces uno dice, escúchame, ayer estaba llorando por ahí por la Parnasá, yo decía, Baruch Hashem, que uno vuelve a casa y ve a los hijos alrededor de la mesa, y lo ve cada uno acostado en su camita, Baruch Hashem con una frazada tapados y dice, Baruch Hashem, en casa está todo bien. Entonces vos seguís pensando con ganas de llorar porque está mal la Parnasá, no. Entonces ya lo vas a ver de repente diferente. Hazme Shalom que tenga que pasar esas cosas para que uno haga esa reflexión de decir, para, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué me estoy quejando? ¿Sí? Lo haré, ¿no? Hazme Shalom. Pero bueno, a veces a una persona le toca más de cerca y cuando nos toca vivir de cerca, de repente como que vemos el mundo, lo vemos muy diferente. ¿Sí? Porque Hazme Shalom. Pero esto pasó en una casa que queda a 1 cuadra, 2 cuadras del barrio, de la que la vecina, gente que convivimos, que vemos todo el tiempo. Y entonces le pasó a este, y los alumnos le puede haber pasado a cualquiera, porque no es algo que decir es un descuido, ¿no? Ya no fue algo que, inclusive es difícil de entender por cómo sucedió, pero no importa, no viene al caso esto. Pero las cosas pasan como del Shemay las maneja. Entonces a veces le decimos, escucha, ¿por qué no nos dejamos de quejar? ¿Sí? Nos quejamos de todo lo que nos pasa, nos quejamos de todas las situaciones y todo. ¿Y por qué no empezamos a agradecer por lo que, ¿sí? Baruch Hashem. Y es cuando cuando pasan estas cosas, se da cada vez lo que me ajer, lo que una a las Keilot, una a los Yehudim y todo. ¿Y por qué no nos une las cosas lindas también? Las cosas buenas, cuando a alguien le pasa algo bueno, que nos alegremos por la alegría del otro. Todo eso uno tiene que poner a activar ese ejercicio de los pensamientos. Dice que cuando había pasado una época, estaba en un grupo de Yehudim que estaba en un campo de concentración y vino una persona que estaba presente y le dijo a uno, era un mashpía de ellos, que era una persona, por decir, la imagen espiritual de esto, que le dijo, ¿por qué no nos da unas palabras de Hizuk? Estaban antes de entrar a la cámara de gas. Entonces le dijo, ¿por qué no nos da un poquito de Hizuk? Entonces este hombre le dijo a ellos, dijo, mira, vamos a esperar media horita, ¿sí? Y en media hora el Hizuk lo van a recibir solo. Cuando ya estemos fuera de esta dimensión, ¿sí? Ya no vamos a necesitar ningún Hizuk, ya lo vamos a ver con nuestros propios ojos, ya lo vamos a ver. Entonces a veces acá abajo no le vas a entender nada, no entendés por qué suceden las cosas. ¿Sí? Entonces a veces a uno le pasó esto y se salvó de otra cosa. No lo sabemos explicar, porque dice, mira, Baruch Hashem, no sabes Baruch Hashem, lo mandó Boreolam. Esto mandó Boreolam, esta crisis lo mandó Boreolam, esta dificultad para empezar mandó Boreolam. Y evidentemente él tiene su Heshbonot, así como vimos. Mira, Boreolam no le dio a Abraham Avinu 100 años hijos, a Sarai menos 90 años. Y por ahí, ¿quién dijo que estos 190 años que sufrió el Tzadik salvó que su descendencia no tenga que sufrir 190 años más desde el Galut? ¿Sí? Y que por qué no tenía hijos hizo que su ceguera se atrase 20 años y que el Galut no sabemos. Y esto es la parte por ahí más difícil, por entender que hay un Akadosh Baruj Hu que dirige las cosas. ¿Sí?
Y esto es lo que nosotros nos criamos desde el primer día, de taparnos los ojos y decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sí? Taparse los ojos significa yo no lo puedo explicar, no lo sé explicar. Pero Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Boreolam dirige las cosas, guía las cosas y tendrá sus heshbonot, tiene sus cuentas, sus momentos. Hay cosas que son más impactantes porque son más directas, son más de repente, y a veces eso es un trabajo que nosotros justo lo estaba viendo el artículo que estudiamos con el Dr. Fox, que hicimos todo este curso de traumas, y hoy estaba repasando un poco el material y decía que la mente trata siempre de procesar los episodios que nos suceden. Pero hay episodios, como que para que lo entiendan ustedes un poco mejor, si una persona agarra una cosa que está muy dura, ¿sí? Un pan que está muy dura, necesita masticar mucho más para poder deglutirlo, para poder tragarlo. Si las cosas son más blandas, la persona lo puede tragar mucho más fácil. Si es líquido, pasa mucho más fácil. Hay noticias, y cuando son noticias que son más terribles, más repentinas, más súbitas, que la persona para poder procesar todo eso, el trabajo para digerirlo tiene que hacer un trabajo mucho más difícil. Y entonces eso cuesta más. Hay cosas que uno las tiene más masticadas, ¿por qué? Porque lo hace una persona que está enferma de una enfermedad terminal y sufrió durante 2 años, 3 años, etc. Cuando sucede, uno ya lo tiene mucho más masticado y entonces pasa más fácil. Entonces, todo ese procesamiento es un trabajo que la mente tiene que hacer. Y eso es un trabajo que a veces una persona tiene que tratar de exteriorizarlo, tratar de hablarlo, de sentarse a hablar, ¿sí? Conversarlo y ponerlo en palabras. Porque todas esas cosas son traumas que suceden en la persona. Y esos traumas hay que tratar de trabajarlos, ponerlo en palabras, qué sentimos, qué nos está pasando, ¿sí? Y eso es importante hacerlo con un amigo, con alguien que uno quiere, con la pareja, no me llame. Pero todo ese procesamiento es muy difícil, la mente tiene que trabajar mucho para superar todas esas cosas. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos. Pero por eso la emuná es lo que nos da a nosotros un poco más de calma. ¿Sí? Si serían goim, a veces, una vez escuché esto, había escuchado en Israel, de que había una familia que habían perdido una criatura. Estaba enfermo de la majalá, etc. Y en la Shujuna había otro caso de una familia que no era jaredí, etc. Entonces le dijo, el que no era jaredí, le dijo al jaredí, le dijo, mira, para ustedes es más fácil, le dijo. Le dijo, porque los dos perdieron. Le dijo, pero la diferencia, dijo, que ustedes están acompañados. Tienen mucha gente a su alrededor. Entonces eso a uno le trae esa compañía, esa contención, ¿sí? De alguna manera no te devuelve, pero te ayuda. Dijo, y aparte ustedes tienen emuná. Entonces la persona que tiene emuná, ¿sí? Puede superar mejor esas cosas. Hay cosas que uno le va a tomar años, o por ahí toda la vida. Pero el que vive con emuná tiene su anestesia, tiene su calmante. El que no tiene emuná no tiene calmante. Porque la persona que no tiene emuná va a tener miedo de salir a la calle. Porque, y yo qué sé qué me puede pasar. Hoy, por ejemplo, mañana no sé si se enteraron, en Nazca al 800, ¿sí? Un camión que perdió el control del camión y atropelló a una mujer, arruinó 4 coches. ¿Y quién podía estar cruzando por ahí? Cualquiera de nosotros. Pero a quién le tocó, bueno, el Boreolam decretó que esta persona no se murió, tuvo un accidente, la mujer tuvo que ser trasladada al hospital Álvarez, lo que sea. Y se preocupó, una persona puede estar caminando por la calle y de repente un camión pierde los frenos y se lo lleva por delante. Y yo tengo miedo de salir a la calle. Entonces yo tengo miedo de salir a la calle. ¿Cuántas personas van a tener miedo de subirse a un ascensor? ¿Cuánta gente va a empezar a bajar por escalera? ¿Pasa por ahí? No pasa por ahí. Porque cada cosa tiene su dirección, cada cosa tiene su lugar, su momento. Pero si una persona no tiene emuná, entonces ahora no va a salir a la calle, no se va a subir a un ascensor, no se va a subir un coche, no va a viajar por una ruta. ¿Por qué? Porque tiene miedo que le pasen cosas. Por si la persona tiene emuná, ¿sí? Entonces no sucede eso. Yo el otro día hablaba con un chico, me dijo que quería viajar a Israel. Pero la esposa no quiere viajar a Israel porque tiene miedo. Tiene miedo de si va a viajar a Israel, tiene miedo de atentados, tiene miedo de cosas. Y escúchame, y acá estamos más seguros. Acá no te matan por judío, acá te matan por una zapatilla, o te matan por un celular. ¿Sí? Yo el otro día lo conté, el lunes pasado estaba volviendo de Palermo, estaba en el colectivo, la persona que estaba atrás mío le robaba el teléfono. Y el tipo que me dejó el lugar a mí era el ladrón. O sea, se vayó a un lugar y me dice, el tipo dice, no sientes, yo no me siento, me dice el tipo. Yo me senté
y tenía el teléfono en la mano, y la tipa atrás mío tenía el teléfono en la mano. Claro, él me dejó el lugar para poder robarle. Y la que dejó el lugar, no se había bajado del colectivo, la que dejó el lugar le pareció ver una situación sospechosa y se corrió. ¿Quién terminó en ese lugar? Yo. ¿Y a quién le robaron ese lugar que estaba atrás mío? ¿Y qué hago? Entonces yo no viajo más en colectivo. No, no se trata de eso. A esta persona le tienen que robar, a vos no te tenían que robar. Ahora, si le toca a uno, toca. ¿Y por qué? Porque del Shamayim. Y esto es lo que trae el Pasuk. Miren cómo termino. Bueno, Isaac tiene el problema con los pozos, ¿sí? Con Abimelech y todo este Sipur. Entonces, sí, Vayomer Alem Isaac, Madúa Batemela, ¿y por qué vinieron de mí? Veatem Senetemoti, ustedes me odian a mí. Bateshelejuni Mehitejem, déjenme ir. Vayomeru, Rainu, Kiaya Hashem Immeja. No, nosotros vimos que Aboragam estaba con vos. Banomar, Teina, Ala Benotenu, Benenu, Ubeneja, Benijreta, Berit Rimach. Vamos a hacer un pacto. Intase Imanu Ra'a, Kasher lo nega anuja. Vos no vas a hacer a nosotros un daño cuando nosotros no te hicimos nada. Bekasher Asinu Imeja Rakto. ¿Nosotros qué te hicimos a vos? Solamente lo bueno. ¿Sí? Vanesharejaja Beshalom, Ata Baruch Hashem. Le dijo, mira, te vamos a mandar Beshalom. Fuimos buenos con vos, no nos hagas mal a nosotros. Vos fuiste bueno con nosotros. ¿Vos fuiste bueno conmigo? Le va a decir Isaac. Que ayer lo negaron, viste que nosotros no te hicimos daño. ¿Qué si me quisiste matar? Ahí trae lo Mefarshim, que Behemet lo quiso matar. No le quiso robar los pozos, lo quisieron matar a Isaac. Diciendo, no, nosotros fuimos buenos con vos, vas a ser bueno con nosotros. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos todos locos? ¿Vos me querés decir a mí que vos fuiste conmigo? Bueno, ¿sí? ¿Hicimos qué hicimos? Dice, no. Dice, mira, vos viste que a pesar de que nosotros te quisimos matar, no pudimos matarte. ¿Por qué? Porque evidentemente Hashem te cuidó, te protegió. Entonces, vos ves que está todo decretado del cielo. Y si vos no vas a querer hacer daño a nosotros, si Hashem no lo decretó, ¿sí? No lo vas a poder hacer. Entonces, ¿para qué lo vas a intentar? ¿Sí? Como le había dicho Abigail, le dijo a David Amelech con el tema de Nabal a Carmelí. ¿Qué le dijo? Le dijo, mira, David, no lo mates. Porque si este hombre se tiene que morir, por más que vos no lo mates, se va a morir solo. Y si este hombre no tiene que morir, por más que lo intentes, no lo vas a poder. Entonces, esto es lo que quiere decir. Cuando nosotros vimos la mano de Boreolam, nosotros vimos la mano de Boreolam que te quisimos matar y no pudimos. Evidentemente, todo el Shabbat, le vino a dar Musará, Jacabino. Y dice, entonces ahora vamos a hacer un pacto, ¿no? Y quedemos bien, porque cada uno va a tener lo que le corresponde sin que nadie ejecute ningún tipo de acción. Entonces, esta es la base. Anoji Hashem me lo queja. Llegó se dije a Meres Misraim. Es el yesod de la Muná y sobre el que nosotros nos criamos y trabajamos todos los días, ¿sí? Para fortalecernos en la Muná en todo lo que sucede. Que Boreolam Adai, que sabe por qué pasan las cosas, no tenemos las explicaciones, no tenemos las respuestas de las cosas que suceden, pero todo Boreolam de alguna manera nos pone cada cosa en el lugar donde él cree correspondiente que sea este shiur la Ilui Nishmat, de Akiva Aarón Ben Denis Meital, y también el Nishmat de Shlomo Yaakov Ben Zaye, que hoy fue el aniversario de Moni Hashbe, nuestro querido Moni Hashbe, que Boreolam mande el Zerot Tovot de Kolam Israel, Baruch Adonai Leolam, amén, amén.